La siguiente historia tiene lugar entre el año 711 y el 929. En el año 711, las tropas árabes y bereberes de Musa ibn Nusair y Tarik ibn Ziyad derrotaron en Guadalete al rey Rodrigo y con ello empezó la invasión musulmana de la península ibérica. En un par de añitos, Hispania ya estaba completamente tomada. El territorio bajo su control pasó a llamarse Al-Ándalus, término del que viene el nombre de la comunidad autónoma de Andalucía. El resto era Hispania, como llamaban a Hispania. Muchos de los hispanogodos que se rindieron pudieron conservar sus propiedades y también su religión, pero otros huyeron al norte y sus tierras fueron repartidas entre los mandamases musulmanes. Fue en las montañas cántabras y asturianas donde se organizó una pequeña resistencia liderada por un noble llamado Don Pelayo. La batalla de Covadonga significó el comienzo de la... ¿Está bien usar el término reconquista? De eso hablaré otro día. Don Pelayo reinó y organizó el precario reino de Asturias hasta que fue sucedido primero por Fabila y luego por Alfonso I, su yerno, pues se casó con la hija de Pelayo, Ermesinda. Alfonso era hijo del duque Pedro de Cantabria y se dedicó a limpiar la frontera sur a base de espadazos, y el reino creció bastante. El Bierzo-Leonés, Galicia, Bardulia, futura Castilla, Vizcaya, Álava, todo pasó a formar parte del reino asturiano. En Al-Ándalus por todas partes aparecieron valíes o gobernadores territoriales, aunque también estaba la figura del emir, un gobernador con prerrogativas más militares. Estos tíos eran los que cortaban el bacalao in the neighborhood, pero eran dependientes del califa, la autoridad suprema político-religiosa del califato omeya, con sede en Damasco. Era como el papa. Durante casi 50 años, Al-Ándalus fue un puto caos, pues tanto árabes como bereberes y sirios lucharon entre ellos para hacerse con las mejores tierras. Pero en Damasco también se cocían habas. Resulta que en el 751 había dos familias importantes, los omeyas, que tenían el poder, y los abasíes, que lo querían. Durante un banquete, Abu al-Abbas ordenó la matanza de toda la familia omeya, y se quedó con el califato. Solo un omeya sobrevivió, Abderramán I, quien se piró cagando leches y llegó aún a Al-Ándalus en medio de una guerra civil. Tras cortar unas cuantas cabezas, logró autoproclamarse emir. Así, en el año 756, Oriente estaba controlado por el califato abasí, con sede en Bagdad, mientras que en Al-Ándalus, este Abderramán I se independizaba formando el Emirato Independiente de Córdoba. Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue. Rompió con el califa abasí, pero él no se nombró califa, sino que dejó el cargo vacante. Puede que no se viese con fuerzas para ser un jefe espiritual además de civil y militar. A mí también me daría un poco de pereza, dada la situación. Abderramán I se esforzó mucho en crear un gran ejército de mercenarios, formado por bereberes y esclavos hispano-godofrancos. Con ellos fue a por el rey asturiano Fruela I y le venció en Galicia, y además sometió a Álava. Lo habitual eran las racias o aceifas, que eran como pequeñas incursiones sorpresa para pillar botín, hacer rehenes o cosas de esas. La sociedad en Al-Ándalus era compleja. En la parte superior de la pirámide estaba la Umma, es decir, todos los musulmanes andalusíes. Para ellos se empezaron a construir mezquitas, como la mezquita de Córdoba, que se iría ampliando con los años. Los cristianos llamarían de forma genérica a estos musulmanes como sarracenos, moros, maometanos o ismaelitas. Pero no todos los musulmanes que llegaron eran iguales. Los que se quedaron con los grandes dominios territoriales fueron los árabes, pero incluso dentro de ellos había clanes enfrentados. Por ejemplo, estaban los caisíes o árabes del norte, camelleros nómadas en su mayoría, y los yemeníes o calvíes, los árabes del sur, hortelanos sedentarios. Bajo los árabes estaban los bereberes, grandes guerreros del Magreb que habían sido conquistados e islamizados y que los árabes despreciaban en muchos aspectos, pero les necesitaban. Eso sí, en el año 739 hubo una sublevación de bereberes gordísima que reclamaba igualdad de trato y acabaron tomando Tánger. Finalmente estaban los muladíes, los conversos, hispanogodos que se habían pasado al Islam. Otros hispanogodos estaban contentos con rezar a Cristo y decidieron no convertirse. Ellos fueron los mozárabes, que aunque cristianos adoptaron muchas costumbres árabes. Aún así mantuvieron durante bastante tiempo instituciones visigodas como las sedes eclesiásticas, el fuero juzgo, y algunos condes y nobles se convirtieron en líderes de estas comunidades y recogían impuestos para los árabes. Otros que mantuvieron su religión fueron los judíos, quienes vivieron en barrios apartados llamados juderías. Todos estos grupos eran los dimíes, las gentes del libro, que seguían las religiones abrámicas. Con ellos hubo una relativa tolerancia, pues en el fondo estas tres religiones tenían el mismo origen. De hecho, Jesucristo es un profeta más en el Islam. Ahora
Ahora bien, ¿por qué tantos hispanogodos se volvieron musulmanes? En la sociedad andalusí todos tenían que pagar impuestos al emir, una limosna llamada zakat. Otro impuesto era el jaray o harach, contribución territorial en especie. Pero si no eras musulmán, te sangraban con otro impuesto más, la yizia. Vamos, que la jasa o aristocracia recibía todas las pelas, mientras que la ama o masa popular se cagaba en todo. Lo que viene siendo que nos han robado el dinero. Sí que había una clase media formada por grandes comerciantes, terratenientes, funcionarios de menor rango, profesionales y también alfaquíes, que vienen a ser expertos en la ley del Corán, el libro sagrado musulmán. Todas las tierras pertenecían al Estado, concretamente a las comunidades de creyentes, quienes ponían iqtadares, que eran como jefes militares que las disfrutaban y las defendían, pero no les pertenecían. Recaudaban impuestos pero no tenían autoridad sobre la población de esa iqtá. De eso se encargaba el imán, una especie de sacerdote que dirige el rezo en las mezquitas. Dentro de estas comunidades podía ser el líder espiritual. En el año 778, un valí de Barcelona llamado Sulaimán al-Arabi decidió dar un golpe de estado y pidió ayuda al rey franco Carlomagno, a cambio de regalarle Saracusta, Zaragoza. El rey franco llegó in persona a Hispania y sitió Zaragoza, pero tuvo que retirarse porque le estaban atacando los sajones en el norte francés. Eso sí, durante su retirada destruyeron Pamplona del cabreo que tenían. Después continuaron hacia los Pirineos y su sobrino Roldán se enfrentó a un grupo de vascones cabreados en la mítica batalla de Roncesvalles y liberaron al Sulaimán este. En el 788 llegó a emir el hijo de Abderramán, Gisán I, cuya madre era una antigua esclava visigoda conversa. Se dedicó a luchar contra los cristianos y acabó muerto en una batalla. Con su hijo Al-Hakam I, Al-Ándalus comenzó a irse a la mierda. Temas sucesorios, rebeliones de Toledo, Zaragoza y Mérida y mucho descontento social. Por un lado, los muladíes, los conversos, se sentían discriminados, mientras que los maliquíes querían más ortodoxia musulmana, eran muy rigoristas. ¿Solución? Represión. 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 Es conocida la Jornada del Foso en Toledo, donde se dice que se ejecutaron a las personalidades hispanogodas más importantes de la ciudad, 5.300 en total en una tarde. Además, en el año 800 llegaron los francos y tomaron toda la zona de los Pirineos, desde Pamplona a Cataluña, Barcelona incluida. Así se creó la marca hispánica. Las marcas eran como condados pero dirigidas por marqueses, y siempre estaban en zonas fronterizas de defensa complicada. Esta marca hispánica será eso, un territorio fronterizo muy defendido entre Al-Ándalus y el Imperio Carolingio. En esas fechas empezó un reinado de medio siglo, el de Alfonso II de Asturias. Sus padres fueron el rey Astur Fruela I y Munia, una prisionera vascona. Cuando le tocó reinar en el 783, llegó su tío Mauregato y trató de matarle, pero Alfonsito se refugió en Álava con la familia de su madre hasta que finalmente, años después, tras la abdicación de Bermudo I, pudo volver a Pravia y posar su culo en su legítimo trono. Eso sí, luego este rey trasladaría la capital o sede regia a Oviedo, donde tendrían lugar los nuevos concilios religiosos. Y es que más que ciudad, era un lugar lleno de edificios religiosos y reliquias sagradas. Se ordenaron construir muchas iglesias de estilo prerrománico, como la de San Julián de los Prados o la iglesia de Santa María de Vendones, famosas por sus celosías de estuco en las ventanas. Su sucesor, Ramiro I, construiría la iglesia de Santa María de Naranco, que empezó siendo el aula regia. Otra que mandó edificar fue la iglesia de San Miguel de Lillo, a 100 metros de la anterior. Durante muchos años, entre cristianos y musulmanes había habido paz, al parecer porque según la leyenda se vieron obligados a pagar al emir 100 doncellas anuales. Pero desde Gisán I la cosa cambió y se abrieron hostilidades. Los musulmanes no lo tuvieron nada fácil y las tropas de Al-Hakam I sufrieron una derrota tremenda en Álava y fueron expulsados de la zona gracias a las fuerzas combinadas de asturleoneses y vascones. Para crear una frontera, lo que hicieron fue coger mazo de población goda e hispana de la meseta norte y darles tierras en el norte, creando un desierto de nada en la zona del Duero que servía como tierra de nadie, como frontera segura. Hubo cosas importantes durante el reinado de este Alfonso II, especialmente en el tema religioso. Empezó el culto jacobeo al apóstol Santiago el Mayor, aunque todavía hay muchas dudas de su estancia en Hispania. Parece que en el año 814 se encontró su sepulcro, pero se sospecha que quien está enterrado ahí es en realidad el mismísimo Albert Einstein. Podría ser Prisciliano. Cierto o no, lo seguro era que poseer los restos de un apóstol del Jesus era todo un honor en aquella Europa cristianizada. Alfonso II se convirtió en el primer tío
consiguió en peregrinar a Santiago de Compostela, lo que dio origen al Camino de Santiago primitivo. Otra cosa importante fue la querella del adopcionismo, una herejía promovida por la Iglesia toledana que negaba el lado divino de Jesucristo, al menos hasta su muerte. Uno de sus combatientes fue Beato de Liébana, un monje cántabro famoso por su comentario del Apocalipsis de San Juan, lleno de dibujitos muy bonitos. Interpretaba la invasión islámica como el comienzo del fin del mundo y la llegada del anticristo, por lo que rompió con la Iglesia Metropolitana de Toledo, que estaba bajo influencia enemiga. Que hay que buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Ese rey que me hizo la... Durante el reinado de Alfonso II apareció un nuevo reino cristiano en lo que ahora es Navarra. Sus inicios son bastante oscuros, pero parece que la población era de origen vascón. Durante la época visigoda, los francos merovingios crearon dentro de Aquitania el ducado de Vasconia o Gascuña, donde vivían los gascones, que no se sabe bien si tenían relación con los vascones. Todo era dirigido por un tipo llamado Genial de Vasconia, nombre de puto amo, sin duda. Alguna vez lograron atravesar los Pirineos, pero no duraron mucho. Luego el duque de Aquitania, Odón el Grande, se hizo con él, conquistó cosas, pero los musulmanes se lo robaron y los vascones tuvieron que pagar tributo. Tras el fracaso en Roncesvalles, los francos de Carlomagno volvieron otra vez a Pamplona en el 812, la conquistaron e impusieron a un tal Velasco como gobernador. Sin embargo, un noble posiblemente del condado de Bigorra, llamado Íñigo Arista, le partió la boca en el 824 y fundó el reino de Pamplona, con capital en aquella ciudad que fundó Pompeyo, Pompaelo. Arista estaba emparentado por vía materna con los llamados Banu Casi, los hijos de Casio, una poderosa familia salida de un conde visigodo de la zona del Ebro llamado Casio, que se convirtió al Islam y se hizo vasallo del emir, y este le dejó en su puesto. Mira si es buena persona. El emir Abderramán II llegó al trono cordobés. Este tipo hizo reformas de éxito y restableció el esplendor andalusí a base de centralización política. Ahora el estado iba a estar dirigido por el Diván, un cuerpo gubernamental de alto rango liderado por el Jayif, una especie de primer ministro que asesoraba al rey. Bajo el Diván hubo dos secciones dirigidas por sendos visires, la Cancillería, encargada de la burocracia, y el Tesoro, encargado de los impuestos. Gastó muchos dinares en construirse una gran biblioteca que acogió un montón de obras de todo tipo, como las de Aristóteles, que fueron rescatadas del olvido gracias sobre todo a su contacto con bizantinos, introduciendo los números indoarábigos en Europa, que son los que usamos ahora. En los próximos años irían llegando nuevas innovaciones, como el uso del papel, un invento chino. El territorio fronterizo se dividió en tres marcas, la superior, la media y la inferior. Al ser los territorios más alejados tenían más autonomía y se sublevaban con más facilidad, especialmente cuando las autoridades empezaron a meter el Islam en vena a los no conversos. De ahí que en muchas capitales aparecieran fortificaciones militares como la Alcazaba de Mérida o el famoso Alcázar de Toledo, que antes era un palacete romano. Ahí estarían protegidos de las hordas de bereberes rebeldes y mozárabes exaltados, ya que muchos de ellos fueron ejecutados por blasfemos en el episodio llamado Los Mártires de Córdoba. Se habla de una batalla mítica entre el rey Asturo Ordoño I y los pamploneses de García Íñiguez contra los Banu Casi, la segunda batalla de Albelda. Los cristianos se refugiaron en un castillo riojano y acabaron venciendo gracias a la llegada in extremis del fantasma del apóstol Santiago, a caballo y con espada. Le apodaron Santiago Matamoros y el mito la llama la batalla de Clavijo. Para empeorar las cosas, hacia el año 840 llegaron los vikingos con sus famosos y veloces Drakkar y empezaron a liar la parda. Claro, como hacía frío en su tierra, les dio por venirse al sur una temporada para saquear todo lo que pudieran. Llegaron hasta Sevilla, remontando el río Guadalquivir, y los musulmanes las pasaron canutas para echarles. Debido a esto, el emir decidió construir fortalezas, murallas y torres por todo el territorio, así como los famosos astilleros de Sevilla, donde creó una poderosa flota para volver a darles por saco en caso de que volviesen. Y volverían. Estos vikingos normandos en la década siguiente lograrían tomar Algeciras, las Baleares e incluso no se sabe bien cómo, por el río Ebro se supone, llegaron hasta Pamplona y apresaron a su rey García Íñiguez en el 859. Tuvieron que pagar casi 100.000 dinares para que lo soltaran. Don't hit me, I might cry. La clave del éxito de Al-Ándalus fue la revolución agrícola árabe, una agricultura intensiva basada en el regadío. Se trajeron de Oriente nuevos cultivos como el arroz, azúcar, berenjenas, algodón, palmeras y crearon complejos sistemas de acequias, con norias por todos lados y la técnica del canat, que ayudaba a captar agua subterránea. De hecho, en aquellos años se fundó una fortaleza en un lugar llamado Majerit o Mairit, en la Marca Media, que significa abundantes aguas subterráneas o algo así, y en el futuro sería conocida como Madrid. Un cultivo muy exitoso fue el de la vid, a pesar de
pasaje que el Corán prohíbe expresamente beber vino. Entonces, ¿qué hacían con él? Pues comerciar. Al-Ándalus buscó hacer negocios con Bizancio e incluso con los carolingios. Lo que más exportaban eran telas y metales, armas y hasta esclavos. Bajo el gobierno de Mohamed I se continuó con las reformas de su padre Abderramán II y con la Guerra Santa contra los reinos cristianos del norte, pero la mayor movida la tenían dentro del Al-Ándalus, sobre todo a raíz de la decapitación de San Eulogio de Córdoba y otros cristianos. Muchos mozárabes estaban en pie de guerra. En Toledo es donde más hostias hubo, y más cuando pidieron ayuda al rey asturiano Ordoño I. El hermano del rey, Gatón del Bierzo, fue para allá, pero la batalla del río Guadalacete no tuvo éxito, aunque lograron retrasar la captura de la rebelde Toledo. Otro problema gordo fue Musa ibn Musa, el gobernador muladí de la Marca Superior, de la poderosa familia Banu Qasi, y hermanastro de Íñigo Arista. Este Musa había condicionado su lealtad al emir a cambio de grandes beneficios, tantos que llegó a creerse el tercer rey de Hispania, el muy flipao. Pero Mohamed I aprovechó una derrota que había tenido contra Ordoño I para echarle de allí y poner un títere en el 862. Volvamos al reino de Asturias. A partir del año 866 empezó a gobernar otro Alfonso, Alfonso III el Magno. Fue un crack en lo político-militar, ya que aprovechando la crisis de Córdoba, logró recuperar todo el territorio al norte del río Duero y empezó a hacer huololos cristianos desde Burgos hasta Oporto. Durante una operación de conquista se dice que Alfonso III llegó incluso hasta Sierra Morena, mientras Mohamed I estaba entretenido con diferentes sublevaciones que le habían salido dentro de Al-Ándalus. No pudo conquistar nada, pero al menos volvió a Asturias con un pedazo de botín de cagarse. ¡Bravo! ¡Bravo! Había mucho trabajo, pues gran parte de las comarcas ganadas a los musulmanes se habían quedado casi sin población. Tenían que repoblarlas de nuevo con colonos gallegos, astures, cántabros y vascos, y juntos empezaron a reconstruir caminos, granjas, molinos o canales de riego. Para atraer a gente se usó el sistema de presura, es decir, que los terrenos baldíos pasaban a ser propiedad del primero que los roturase. En la zona de Castilla se levantaron muchos castillos, de ahí el nombre de esta comarca. Destaca la Peña de Amaya, en Burgos, una ciudad-fortaleza completamente amurallada por el primer conde de Castilla, Rodrigo, posible hijo del rey Ramiro, y también será con el título de conde de Álava. Burgos y Zamora fueron otras ciudades que recibieron gran cantidad de pobladores nuevos. En el 868 el caudillo asturiano Vimara Pérez llegó hasta Oporto en la desembocadura del Duero y se convirtió en el primer gobernador del condado de Portucale, germen del futuro Portugal. También destaca el castillo de Gormaz en Soria, que nació a partir de una antigua fortaleza musulmana. Este monarca hizo mucho por el arte y la cultura. Durante su reinado se escribió la crónica albeldense, que resume la historia de Roma y la de España hasta ese momento. También Alfonso III embelleció a Saco, Oviedo y otras ciudades, con fortalezas, palacios e iglesias. Destaca la iglesia de San Salvador de Valdedios, la de San Adriano de Tuñón o la fuente de Foncalada en Oviedo. Y luego está la Cruz de la Victoria, símbolo del reino de Asturias por excelencia. Alfonso III se casó con la princesa navarra Jimena Garcés, y asturianos y pamploneses lucharon codo con codo contra las tropas de Mohamed ibn Lope de los Banu Qasi por el control de La Rioja. Pero Alfonso lo que más ilu le hacía era recuperar Toledo, la antigua capital visigoda, y allá que fue por el año 906. Sin embargo, se tuvo que volver rápido a Asturias porque los cabrones de sus hijos querían quedarse con su trono. Por otro lado, en el reino de Pamplona caía la dinastía Íñiga, pues Fortún Garcés fue derrocado por Sancho Garcés I de la dinastía Jimena en el año 905. Su mujer, Toda Aznárez, era nieta de la anterior, por lo que no hubo mucha ruptura. La razón del cambio dinástico parece que fue porque los Íñigos no paraban de hacerse manitas con los musulmanes zaragozanos, y este Sancho prefería aliarse con Alfonso III y acelerar la expansión por la península. En los años siguientes, los pamploneses harían vasallos a otros condados orientales como el de Aragón, el de Sobrarbe y el de Ribagorza, y también parte de lo que ahora es La Rioja, instalando su corte en el nuevo reino de Nájera y dejando el gobierno a su hijo García Sánchez I. Ahora viajemos a los condados catalanes. Esa zona estaba bajo dominio carolingio desde el año 795, desde los Pirineos hasta el río Llobregat. El hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, entró, se dio de leches contra los hispanoromanos y tomó Barcelona. Convirtió la zona en parte de la Marca Hispánica, una provincia altamente militarizada que servía de frontera contra los árabes, y que iba desde Pamplona hasta Barcelona. Lo que ahora es Cataluña fue dividida en diferentes condados: Rosellón, Cerdaña, Ampurias, Urgel, Pallars, Gerona o Girona, Besalú y el más poderoso, el condado de Barcelona. Los carolingios pusieron al mando de muchos de ellos a marqueses francos, pero el rey franco Carlos II el Calvo puso a un conde hispanogodo a dirigir Barcelona, y ese fue Wifredo I el Velloso, llamado así porque era peludo de cojones.
Este fue el último conde designado por los francos, quienes estaban sumidos en guerras internas. Wilfredo aprovechó para quedarse con Gerona y Besalú, lograr más autonomía y hacer que su familia pudiese heredar sus cargos. Lo primero que hizo fue repoblar la plana de Vic por el 878, una extensa tierra de nadie que pasaría ahora a convertirse en el condado de Osona, donde puso a un vizconde, varios obispos y edificios religiosos por un tubo, como el monasterio de Santa María de Ripoll un poco más al norte. Acabó palmándola luchando contra los Banu Qasi, quienes le hicieron una sangría de flipar. En el año 888 en Al-Ándalus estalló una gran guerra civil entre muladíes y mozárabes contra los árabes. Fue causada por lo de siempre, malas cosechas, subida de impuestos y esa clase de mierdas que hace que la gente se cabree. Incluso muchos musulmanes pobres se pusieron del lado de los cristianos. Prácticamente todas las provincias se habían cuasi independizado de Córdoba, y la cosa se puso peor cuando un guerrero muladí llamado Omar ibn Hafsun se convirtió al cristianismo y fortificó el castillo de Bobastro. Abderramán III, hijo de Mohamed y Muzna, una concubina pamplonesa cristiana, llegó al poder y tomó el relevo en la lucha contra los rebeldes, especialmente contra Hafsun en Málaga y Granada. El emir fue con sus catapultas castillo por castillo de Andalucía decapitando a sus partidarios, especialmente a los infieles. Logró vencer a estos y a otros cristianos en Calahorra y Pamplona, siendo famosa la batalla de Valdejunquera. Pamplona fue otra vez destruida y la capital del reino se trasladó a Nájera. Creyéndose el emir que estaba en una especie de guerra santa, se hizo nombrar príncipe de los creyentes en el 929. Quería realzar su autoridad, incluyendo la religiosa, esa que estaba vacante. Por todo esto, ese mismo año proclamó un nuevo estado, el Califato Omeya de Córdoba. Este resurgir del poder andalusí coincidió con una severa crisis en el norte, en los reinos cristianos. Resulta que tras la abdicación de Alfonso III en el 910, sus tres hijos se repartieron el territorio. Ordoño II el reino de Galicia y Portugal, García I el reino de León y Fruela II el reino de Asturias. García murió 4 años después y Ordoño se quedó con su parte del pastel, trasladando su corte a León. Pero duró una mierda y Fruela hizo lo propio, usurpó el reino unificado manteniendo la corte donde estaba. Era el año 924 y aquí comienza la historia del Reino de León. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.